Que el cliente se vaya más feliz de lo que ha entrado. Combinamos el ocio, combinamos la gastronomía, vengas aquí y que tengas una vía de escape para poder disfrutar con quien sea. Estoy segura que muchos de vosotros habéis pasado alguna vez por Palau Alameda. Ya sea para disfrutar de una comida nátic con las mejores vistas de Valencia, para bailar hasta el amanecer en Aza o para disfrutar de un concierto en la Gran Sala. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado qué hay detrás de este icónico espacio de Valencia? Hoy vamos a descubrirlo de la mano de una persona clave en su historia, Laurent Donat. Hablaremos de su evolución, de sus retos y de todo lo que hace que Palau Alameda sea más que un lugar de ocio y restauración. Bienvenido, Laurent, al podcast de Hello Valencia. Es un placer que estés aquí. Y quería preguntarte sobre todo, porque aquí nuestros seguidores estoy segura que conocen Palau Alameda, que lo han visitado mucho, yo también. Palau es un referente en Valencia, pero sí que es verdad que tenemos muchas opciones en Valencia. ¿Qué es lo que realmente le hace único y lo hace diferente? A ver, principalmente Palau Alameda lo que es un sitio, es un local icónico, ya no simplemente cuando llegamos nosotros, sino anteriormente. Al final no deja de estar en la zona noble de Valencia, justo al antiguo cauce del río Turia, y con una combinación a nivel de metro, autobús y taxi, donde yo creo que es fácil acceder y poder llegar a él. Es verdad que vivimos como una isla, fuera de todo lo que es la zona de restauración, de todo lo que es la zona de ocio, vivimos como una isla, pero lo hace diferente porque al final no deja de ser un local donde principalmente dejamos que el cliente cuando venga no entre feliz, sino que se vaya más feliz de lo que ha entrado. Entonces, nosotros al final combinamos el ocio, combinamos la gastronomía de una forma que es difícil entender que el ocio y la gastronomía puedan ir unidas de la mano. Se entiende en Ibiza, se entiende en Madrid, se entiende en Europa, pero es verdad que está aterrizando en Valencia, con lo cual esto nos está llevando en que nos estamos anticipando un poco a la jugada, pero ahora mismo el ocio y la gastronomía van de la mano y Palau Alameda ofrece una gastronomía de muy alto nivel acompañado de un ocio donde se puede disfrutar de todo el mundo y de cualquier edad. Puedes tener a tu padre cenando en la terraza y al hijo disfrutando en la discoteca, por ejemplo. Total, es que lo tiene todo. Y bueno, lo que estabas diciendo, que estamos ahí innovando, ¿hay alguna experiencia o algo nuevo que nos puedas comentar? A ver, nosotros novedades como que cada temporada hay algo nuevo, entonces siempre estamos innovando, ¿no? Empezamos con el tardeo, proyectando un tardeo hace 6 años como es After You, que fueron los tardeos más potentes de Valencia, junto también a Buitrón, que realizaba todo el Remember, pero realmente hemos innovado en los dinner shows, la cena maridada con la música, ¿no? Esa sinfonía de sabores que hemos ido adentrándonos poco a poco cada vez más y donde acompañamos de todos los cantantes y pianistas, pues acompañando un poco la velada de la cena para que también sea una cena relajada, sobre todo entre semana, ¿no? Al final estás cenando con una persona, está muy bien que suene el hilo musical, pero hay que creer en la música en directo, hay que creer en la cultura musical y qué mejor, ¿no? que proyectar la música en directo al lado de una cena sin que moleste, sin que estorbe, pero que esté todo perfectamente acompañado y maridando la cena o la comida en este caso. Y como has comentado, el ocio nocturno y la restauración pues han cambiado mucho en los últimos años, se está innovando todo el rato. ¿Cómo conseguís estar a la última pero sin perder esa esencia de Palau? Porque bueno, has comentado lo de los dinner shows, que a lo mejor es una de las innovaciones que tú dices, pues ahí estamos nosotros a la última y estamos en todo, pero ¿cómo conseguís mantener la esencia? A ver, principalmente yo creo que la esencia nos la ha cambiado un poco el panorama social por todo lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana. Pues en su día fue la pandemia, luego vino la Dana, luego, anteriormente estuvo el incendio. O sea, todo esto ha ido cambiando realmente la visión del negocio y la propuesta de ocio y de gastronomía dentro del negocio. Cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que se iba proyectando mucho a la tarde, que iba subiendo. Teníamos una terraza donde toda Valencia acudía porque eran las únicas terrazas donde se podía estar pese a la adversidad de no poder abrir los locales que estuvieran cerrados. Y nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad donde podíamos reclutar y tener a todo nuestro cliente potencial dentro de Palau Alameda, y nos reinventamos un poco, y ahí es donde empezó a crecer ya poco a poco lo que fue el tardeo. De hecho, tuvimos que inventar los dinner show fue ahí el momento donde los inventamos, y fuimos progresando hasta a día de hoy, donde el tardeo ha crecido muchísimo. La noche es verdad que ha menguado un poco,
pero está reviscolando. También depende de la época del año, porque Sí. si es verano o invierno va cambiando, depende de la temporada de sol. Pero bueno, ahí te vas adaptando un poco a la situación, y hasta que vino la Dana, que nos hizo reinventarnos, aparte de servir más de 45.000 raciones que servimos a las localidades afectadas, que creo, si no recuerdo mal, que fueron alrededor de 78 pueblos y más de casi alrededor de 1 millón de habitantes que fueron afectados. Estuvimos sirviendo la comida y nos hizo tener otra visión paralela del negocio, que era potenciar lo que era gastronomía de la tierra. O sea, tanto lo que era la parte hostelera como la parte de la vinoteca, que fuéramos más enfocados hacia el producto de la Comunidad Valenciana, para potenciar sobre todo lo nuestro, que justamente cuando vino la Dana crees que lo que hay que potenciar es lo de tu tierra. Entonces hemos conseguido potenciar el producto mediterráneo, producto de la terreta, producto de la ciudad, producto de la Comunidad Valenciana, que creo que es lo que ahora, en la nueva carta que sale ya, vamos a darle ese valor añadido que tiene nuestro producto. Qué bien eso. Me ha parecido muy gracioso que has comentado que puedes estar cenando y tu hijo puede estar de fiesta, y a lo mejor puedes estar en un concierto todo al mismo tiempo. Y sí que es verdad que hay algunos que dicen que a lo mejor los tardeos de Palau son para gente más mayor. ¿Tú qué dirías para los que os encasillan ahí? Porque yo creo que se puede hacer de todo en Palau y para todas las edades, además. Al final, Palau es un espacio multidisciplinar, donde cabe todo el mundo. Además, nosotros no entendemos las edades, entendemos las tribus. Entonces, creo que es un error encasillar en que una persona de 20 años no puede hablar con una persona de 42. Al final, socialmente se entienden y van a entender la conversación. Creo que no va más por edades, sino por tipología social, ¿no? Nosotros, es verdad que el target de público es un target de público de clase media alta, donde es verdad que también nos catalogan como uno de los locales probablemente un poquito más caros de Valencia. Probablemente seamos de lo más caro de Valencia, pero también damos una propuesta de valor añadida frente a todo lo demás diferente, y luego el servicio que tienes es totalmente distinto a todo lo demás. ¿Puede estar el padre y puede estar el hijo? Sí, yo he visto padres y hijos de fiesta, o hijas. Yo con mi madre perfectamente. Perfectamente puedes estar ahí, Sí. puedes ir a compartir un concierto, puedes a compartir un tardeo. El tardeo puede estar uno arriba, otro abajo y otro en medio. En la noche lo mismo, Total. puede llegar el padre por la tarde y el hijo por la noche, que creo que debe ser entendible. Esto a día de hoy no se entiende todavía ni en la ciudad y es difícil entenderlo. Pero ir al mismo local donde va tu padre no es malo, porque aparte es que igual no te lo encuentras con la inmensidad del local. Eso es lo primero. Eso es verdad. Entonces, nosotros yo creo que no estamos ubicados realmente en ningún nicho de mercado, sino yo creo que al final trabajamos un sector de público al que le gusta disfrutar de la fiesta, al que le gusta disfrutar de la gastronomía, al que entiende la combinación entre la gastronomía y ocio, y sobre todo que entiende que nosotros al final la propuesta es que entres feliz y que te vayas más feliz todavía, Más feliz aún. y que somos la industria de la felicidad. Al final trabajamos para que después de toda una semana que has estado estudiando, que has estado de exámenes, que has estado trabajando, que has estado en la oficina, que has estado aguantando a tu jefe, que vengas aquí y que tengas una vía de escape para poder disfrutar con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con quien sea. Porque al final nosotros no queremos dividir, queremos unir. A mí un local divisorio donde vayan los niños y otro donde vayan los padres, donde no vaya a poder ir la familia, no, creo que no. Y además se ve en la Navidad y se ve en muchísimas ocasiones, como los domingos, que tenemos bamboleo con el flamenquito, que vas a comer con la familia y luego disfrutan de las rumbas los domingos en la terraza, que al final no deja de ser el balcón de Valencia, donde ahora mismo la temperatura a partir de ya, en el mes de marzo, acompaña y se pone pues aquello que no cabe un alfiler. Y bueno, justo lo acabas de comentar, las fallas están a la vuelta de la esquina, tenemos ahí el buen tiempo llegando. ¿Cómo va a ser la experiencia en Palau durante estas fiestas, durante las fallas? Porque sí que es verdad que a lo mejor la fiesta está más dirigida hacia las fallas. No sé, ¿cómo va a ser la experiencia allí en Palau? A ver, realmente nosotros, Palau Alameda es como un casal. O sea, hay que verlo así. Nosotros sí que es verdad que ayudamos y colaboramos muchísimo con las fallas. Hemos tenido ahí, nada más y nada menos, en Palau Alameda hemos tenido lo que fue el momento de la programación, de enseñar la programación y de exhibir la programación de la pirotecnia, donde estuvieron todos los pirotécnicos que van a disparar en las mascletas de Valencia. Hemos tenido la puesta de largo de la indumentaria de las falleras mayores de Valencia y de las Cortes de Honor, que lo tuvimos allí también. Múltiples actos como del Turista Fallero, una revista muy considerada en el mundo de las fallas, que también se hace en Palau Alameda.
yo creo que nosotros somos como un casal. Evidentemente, no vamos a competir contra los casales, no queremos que la gente no viva en las fallas en la ciudad, pero sí que es verdad que somos un referente gastronómico para la gente que viene de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, del País Vasco, que viene a disfrutar de las fallas. Nosotros ahí sí que nos ubicamos porque somos uno de los locales referentes en arroces, entonces nos ubican ahí, y es verdad que tampoco nos pasa mucha factura. Nos quitaron los castillos hace 3 años, justamente, que los trasladaron nos quitaron, no, los desplazaron los castillos a la Ciudad de Artes y las Ciencias, evidentemente por el marco. Siguen disparando en Nochevieja, delante de Palau Alameda, siguen disparando también cuando se hace la gala de la pirotecnia, siguen disparando en un montón de cosas que van a realizar de aquí en adelante desde Junta Central Fallera, y nosotros estamos vinculados. De hecho, nada más y nada menos, Trasmed, que es el que hizo el crucero para todas las candidatas a Fallera Mayor de Valencia, lo hicimos conjuntamente con Palau Alameda, con lo cual, al final, nosotros la vinculación con las fallas es total, al final, sí. Y bueno, la música es una parte esencial en Palau. ¿Qué conciertos vienen próximamente que no podemos perdernos? Bueno, ahí sí que vamos a hacer gala, que tenemos los mejores conciertos a nivel nacional, los tenemos en Palau Alameda. O sea, cada cosa lo suyo. Arrancamos el año nada más y nada menos que con Carolina Durante. Ahora tenemos a Malmo, hemos tenido a Besmaya, tenemos a Yudelín, tenemos a Paula Mateus, estamos cerrando ahora, tenemos a Marwan en la gira del 20 aniversario, tenemos a Íñigo Quintero, es que tengo tantos, ahora mismo hay tantos, Pig Noise, también tenemos Mafalda, Cardenal, también, o sea, tenemos tantos que ahora mismo no recuerdo realmente. De hecho, apostamos mucho por vino Iván Herzog, que acaba de nacer ahora y va a crecer muchísimo, que es uno de los talentos a nivel nacional que creo que va a explotar el año que viene. Nosotros es verdad que hemos apostado mucho. Malmo, Paula Mateus, Besmaya empezaron con nosotros, se criaron con nosotros. Íñigo Quintero también, cuando arrancaban un poco, empezaron un poco con nosotros, y es verdad que nosotros somos un poco, intentamos ser cuna, ¿no?, de la música en directo, y ahora apuestan por nosotros conciertos fuertes. De hecho, trabajamos con Music Republic, trabajamos con Las Tour, trabajamos con Live Nation, trabajamos con Getting, trabajamos con Sony, trabajamos con Warner, y al final, a día de hoy, el cartel que tenemos de conciertos, brutal. Yo recuerdo hablar esto con Dani Fernández, que vino a actuar a Palau Alameda, y lo hablábamos, y me acuerdo que me dijo: Loren, no te preocupes, porque es que vas a llegar donde quieres llegar, y es a ser un icono de la música en directo dentro a nivel nacional. O sea, una de las salas icónicas de Valencia. Oye, es que el espacio es increíble también para conciertos. Estamos en ello. Y luego que tiene su casa, o sea, Álvaro de Luna vino en Fallas, lo recepcionamos allí, estuvimos con él, o sea, al final no deja. Nil Moniner ha venido también, estuvo con nosotros y vino a actuar también. Nil Moniner ha venido 2 veces, Chenoa también ha estado allí, o sea, que dentro de todo, nosotros a nivel artístico y cultural, a nivel musical, estamos muy bien posicionados y felices de hacerlo así, porque es una cosa en la que creemos, va en nuestro know-how y en nuestra religión, y creemos muchísimo en la música en directo. Y si pudieras invitar a cualquier persona a Palau, ¿a quién se iría y a qué espacio en concreto? Si tuviera que invitar a una persona a Palau Alameda... Viva o muerta, ya, esa cosa. Bueno, como invitaría a todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo tiene cabida en Palau. Pero realmente invitar, sí que es verdad que me gustaría... pues los hemos tenido, porque tuvimos los 50 Best... en Palau Alameda, tuvimos los festivales, pero sí que me gustaría, por ejemplo, llevar a un David, el David de Diverso, que viniera y un poco nos aconsejara y nos pasara ese romanticismo de la gastronomía. Qué guay. Estuvo con nosotros allí y creo que es una de las personas, porque es verdad que nuestra apuesta principal es la gastronomía. El OCE viene luego acompañando a la gastronomía. Sí. Pero sí que invitaría personajes gastronómicos potentes a nivel nacional, para, pues a lo mejor hacer una carta de tapas y probablemente hacer una carta de tapas diseñada por los mayores o los mejores chefs ejecutivos que hay a nivel nacional. Y bueno, ya para finalizar, nuestra pregunta clave: ¿cuál ha sido tu momento con más soul, con más alma de tu trayectoria profesional? Algo así que te haya marcado. Cuando vendíamos en Palau Alameda con barras de lata de Coca-Cola, que vendíamos y era un espacio diáfano, no sabíamos dónde meter las cosas, y nos íbamos a comprar unas estanterías para poner, porque no teníamos ni idea de cómo podíamos, no teníamos barras, no teníamos nada, y ir poco a poco creciendo. La verdad que creo que ha sido el momentazo de mi vida. De hecho, lo echo de menos, me falta más rock and roll. Ahora está todo mejor, pero me falta más rock and roll, y era el momentazo. Yo creo que cuando empiezas un negocio
es cuando está divertida la cosa. Luego cuando lleva bien, está bien, pero al principio es como Hombre, que claro, tienes que estás más pensar mucho. tranquilo, pero... No, bueno, tranquilo, no, tienes otro tipo de problemas, Sí, ¿no? ¿no? Entras en otro rol y entra en otro tipo de problemas. Pero es verdad que al principio cuando te pones en plan creativo y todo el equipo va a una y todo el equipo quiere ayudar y todo el mundo rema, no son trabajadores, son compañeros y creo que ese momento es brutal. Yo volvería a recuperar y diría, oye, aunque no fuera lo mismo de ahora, pero cuando empiezas un negocio creo que es la parte más bonita, la más creativa y donde dejas la impronta de lo que va a ser el negocio a futuro y luego sobre todo tener la capacidad, el pulmón para aguantar y ver un negocio con visión a futuro y no pensar en 4 días. Pues sí, pues muchas gracias por contestarnos, por estar hoy aquí y bueno, animamos a todo el mundo a que vaya a Palau, que ya habéis oído que tienen un montón de opciones gastronómicas, de ocio, un montón de salas. Así que bueno, muchas gracias. Nada, nosotros esperamos que vengáis, que disfrutéis de martes a domingo, sin parar, entre semana, poder disfrutar de los dinner shows, poder disfrutar también de los tardeos, disfrutar de la noche en el balcón de Valencia como Satic y poder, oye, venir con tu padre, con tu madre, o venir solo con tus amigas, o venir con quien quieras. O sea, Con da quien igual quieras, cómo todas vengas, las opciones. que todo el mundo tiene cabida. Muchas gracias.